Gracias, senadora. Les agradezco mucho a todos los presentes por esta oportunidad que nos dan de estar dialogando con ustedes. Yo quisiera hacer un comentario general y luego algunas preguntas. Lo decía ayer con menor oportunidad y quisiera explicarlo hoy. Eh, Cuando estás pensando en una reforma, en este caso en materia de justicia, lo que uno aspira en términos ideales, y me parece que aspirar a menos es inadecuado, es hacer los cambios que se requieran para verdaderamente tener un impacto en la justicia como la reciben y la perciben los ciudadanos. O sea, ir por menos es, pues la verdad, muy limitado. Y mi pregunta central, más allá de los temas en particulares, es si esta es una reforma que va a mejorar el sistema de justicia para los mexicanos. En lo personal, yo creo que no. O sea, me parece una reforma bastante limitada al aspecto pues operativo de la Corte, con temas sin duda positivos o con los que uno no se puede, digamos, negar, pero otros sí, pero sin duda alguna no va a cambiar la realidad. Yo lo decía ayer, tan solo, por ejemplo, en materia penal, y ahorita hicieron referencia a materia civil, pues en materia penal, que 93.5% de los temas ni siquiera se denuncian, la mitad de ellos no llegan al juez. Entonces, ¿cómo una reforma que toque solo el 3.5 del universo, por ejemplo, ¿no? de delitos, en este caso, pues va a cambiar la realidad de la justicia en México? Eso es una mentira. Entonces, me parece que tendríamos que estar viendo más allá de una reforma meramente a la Corte o al Poder Judicial, sino al sistema integral de justicia. Y eso abarcaría, por ejemplo, fortalecimiento de autonomía e independencia, que se dice muy poco en esta reforma, o incluso hay temas que la debilitan, como el nombramiento de los jueces, en lo particular para los casos de violaciones de derechos humanos, o el que no puedan ser recurribles las decisiones del Consejo de la Judicatura. Se debería estar hablando de profesionalización, que si viene un pedazo, se debería estar hablando de infraestructura, se debería estar hablando de mejorar los procedimientos, hacía referencia ahorita el doctor al Código Nacional de Procedimientos Civiles, nada y de eso, mejora de tiempos, en fin, porque la realidad es que la ciudadanía percibe que no hay justicia en este país precisamente por cuestiones imputables a los gobiernos, entendiendo la concepción amplia de gobierno, no el ejecutivo, sino de cualquiera de los poderes. Más del 60% de las respuestas de por qué ni siquiera van y denuncian tienen que ver con que no vale la pena, con que tarda mucho, con que cuesta mucho, en fin, cuestiones imputables pues al Estado. Entonces, si no vamos a entrar a una reforma integral, la verdad de las cosas es que decirle al ciudadano que va a haber una mejora sustancial en la justicia, a mí me parece que no es así. Pueden mejorar algunas cosas de forma que, bueno, que se organicen mejor, pero no va a cambiar la realidad. Pues. Y hoy yo escucho aquí una pues, de las mentes más importantes en materia de México. Pues me parece que ese es el reto. ¿Qué tenemos que hacer desde el legislativo para poder tener un sistema de justicia ejemplo, para poder tener procesos ágiles, para que la ciudadanía sienta verdaderamente que se hace justicia? Me parece que esas son las preguntas. Y así genérico, les pongo en la mesa esa pregunta para poder intercambiar entre quienes hacemos las leyes y quienes tienen el conocimiento, no sobre pues una propuesta que en específico se puso en la mesa de buena fe, no puedo señalar algo distinto, pero que sin duda alguna no tiene el alcance deseado. Y sobre los temas en particular, algunas inquietudes. Bien, me parece en materia, por ejemplo, de controversia constitucional, entiendo el debate si de constitucionalidad o legalidad, pero no es momento ahorita para estar debilitando las vías de impugnación de los estados y los municipios. O sea, hay claramente una disputa entre el Poder Ejecutivo Federal y los órganos locales. Y entiendo que se pueda pensar que la materia fiscal no es relevante, pero es la principal herramienta de política pública, el presupuesto, los ingresos, para poder hacer una diferencia de un gobierno frente a sus representados. Pues claro que si la mayoría de los juicios van a ser naturales es porque es la materia más importante para un municipio y para un estado. Y en este momento quitarle la posibilidad de ir ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y pasarla a un tribunal secundario le quita relevancia, le quita visibilidad.
y por lo tanto debilita los medios de defensa. ¿Qué pensarían, les dejo la pregunta, de un fortalecimiento más allá de un debilitamiento? Por ejemplo, el Poder Legislativo Federal se encuentra atados de mano, no puede impugnar una invasión de su esfera de competencia porque tiene una mayoría, un partido político del mismo partido que el que gobierna el Ejecutivo. Les pongo un ejemplo. En materia de los nombramientos, si el Ejecutivo no respeta la Constitución cuando manda las ternas y vuelve a enviar la misma terna, no permitiendo el desarrollo del ejercicio de la facultad constitucional del legislativo de rechazarlas, caso que ya pasó en órganos reguladores de energía, no hay nada que pueda hacer el legislativo. ¿Por qué? Porque no tiene vía, porque solo la controversia constitucional la puede presentar, pues en este caso, o el presidente o la mayoría. No tienes mayoría, no es como la acción de inconstitucionalidad. Hacia allá deberíamos estar hablando, porque al final del día presentar una acción de controversia constitucional en este caso o algún otro medio de defensa, lo único que hace es que el máximo tribunal se puede expresar sobre la constitucionalidad de la materia. No quiere decir que te van a dar la razón, quiere decir que tienes un medio de defensa para evitar una vulneración ante la propia Constitución. Dos, sobre los temas del Consejo de la Judicatura, pues nos parece que es incorrecto el que un órgano administrativo asuma funciones jurisdiccionales y en este caso que deje sin medio de defensa a jueces y magistrados. Y tres, hay una preocupación que quisiera escuchar su opinión. Sé que no esto es materia de hoy, con esto concluyo, pero quisiera escuchar, aprovechando el talento que está aquí, de que con la facultad de que se puedan designar jueces en específicos para casos de violaciones graves de derechos humanos, pues se cometa una injusticia y se pierda la objetividad de la impartición de justicia y que se puedan designar de manera deliberada a juzgadores para atender los intereses particulares, en este caso de un gobierno. Particularmente, y lo digo con mucho respeto, derivado de que la integración del órgano que tendría esta decisión es una integración política. El Consejo de la Judicatura tiene una integración política. Se nombran dos de sus integrantes por el legislativo con mayoría simple, otro con un representante del Ejecutivo y el resto sí con un mejor método interno. Son mis inquietudes y bueno, simplemente aprovechar para agradecerles el tiempo que nos han brindado y sobre todo tratar de aprovechar, escuchar su opinión de qué sí sería una reforma que pudiera cambiar el sistema de justicia en México o si creen que esto es lo único que necesita mejorarse. Gracias.